Los humanos siempre hemos querido controlar el pensamiento y la conducta de los demás. Es el lavado de cerebro. En unos instantes, en Redes. El lavado de cerebro es la máxima invasión de la privacidad. Antes creíamos que el cerebro era sólido como un diamante. Y cuando mediante el lavado de cerebro intentamos no solo controlar lo que hacemos, sino lo que pensamos, recurriendo a la coerción, a la mentira, a la violencia, ahora por lo menos podemos analizarlo desde las bases de la neurología. Cuando en los años 50, al final de la guerra de Corea, algunos soldados americanos que habían estado presos empezaron a defender a capa y espada la causa comunista, las autoridades militares se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando. Un cambio de bando y de ideas tan radical debía tener una explicación. ¿Qué había sucedido en la cárcel para que estos hombres ahora renegasen de la política de su país y alabasen las teorías maoístas? En 1993 y después de 51 días de cerco a una granja de Texas, más de 70 miembros de la secta de los Davidianos murieron en un enfrentamiento con la policía. Eran personas normales y corrientes que en un momento dado lo habían abandonado todo para seguir al líder, un iluminado que se autoproclamaba la reencarnación de Cristo. No dudaron ni un momento en luchar hasta morir para defender sus creencias y su comunidad. En todo el mundo, las denuncias por violencia doméstica no dejan de aumentar año tras año. Bajo la presión del agresor, las víctimas lentamente se alejan de familia y amigos, convirtiéndose en un blanco fácil para sus maltratadores. Con la autoestima por los suelos y todos sus proyectos frustrados piensan que el problema es suyo y la culpabilidad las mantiene al lado de su agresor. Se someten por completo a su autoridad cruel y sin límites. Pero, ¿cómo se llega a una situación tan extrema? Son 3 ejemplos de lavado de cerebro donde se ha conseguido acceder y manipular el tesoro más preciado del hombre: su mente. Pensamos que es algo intocable, pero resulta que es relativamente fácil transformarla. Con una buena técnica se logra reemplazar unas ideas por otras. La finalidad básica es evidente: eliminar la identidad independiente de la víctima para que no entorpezca el control total que se pretende ejercer sobre ella. El deseo de controlar la mente del otro es tan antiguo como el hombre. En todo este tiempo se han desarrollado técnicas de lavado de cerebro muy variadas. Acabamos de ver algunas de las formas más crueles: tortura y acoso psicológico. Pero también hay otras formas más sutiles: publicidad y educación. Una actúa en beneficio de la otra. La educación encuentra la diana más fácil en las mentes jóvenes. Su objetivo es forjar ciudadanos para que mejoren su poder adquisitivo y también inculcarles una buena predisposición a consumir. Del resto se ocupa la publicidad, que promete un poco más de felicidad con cada compra. La manipulación de ideales y principios que consigue el tándem formado por educación y publicidad es poderoso y duradero. No nos sentimos amenazados por este lavado de cerebro sigiloso y lo permitimos. Tenemos una imagen de nosotros mismos como seres libres con unas creencias difíciles de cambiar. Nos gusta pensar que nuestras mentes son sólidas e invulnerables y que podemos decidir quién nos influye y quién no. Pero nada más lejos de la realidad. Somos influenciables por naturaleza. Las emociones nos traicionan. Son el principal desencadenante de los cambios que suceden en nuestra mente. Una música que nos haga estremecer ayudará mucho a que un anuncio nos seduzca.
En los casos más radicales de lavado de cerebro, el miedo principalmente y la pena o la soledad en menor medida hacen que una persona ceda a la presión. Las nuevas creencias quedan íntimamente ligadas a estados emocionales extremos y la víctima irremediablemente atrapada en su nueva percepción de la realidad. Kathleen Taylor investiga en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Oxford y su libro Lavado de cerebro ha sido seleccionado para algunos de los premios más prestigiosos de divulgación científica. A través de él, hoy nos acercará a la ciencia que hay detrás del control de la mente. ¿En qué medida nos está diciendo ahora la neurología moderna? Oye, no somos lo que pensábamos que éramos. Uno de esos campos es la que tú llamas solidez. Pensábamos que nuestro cerebro era como un diamante, que no se podía romper. Esa era la idea que teníamos, que guardábamos los recuerdos, que era el mismo cerebro, el mismo yo, pero tú dices, oye, cuidado, porque este tema de la solidez no es. Bueno, solemos pensar en nosotros mismos, supongo, como algo que es relativamente igual una vez se alcanza la edad adulta. Por supuesto, la gente cambia, pero a menudo subestimamos hasta qué punto cambiamos y hay buenos motivos psicológicos para ello. Motivos en los que no profundizaré, pero lo importante es que nuestro cerebro, por así decirlo, está diseñado para hacernos sentir más parecidos de un día a otro, de una semana a otra, de lo que verdaderamente somos. Esto nos ayuda muchísimo porque nos permite desempeñar los mismos papeles, nos permite esforzarnos menos en intentar resolver todas esas cosas cada día. Imagínate cómo sería si cambiaras mucho y fueras consciente de lo distinto que eres cada mañana. Estarías perdido. Estarías un poco perdido y también tendrías que esforzarte mucho más. Mientras que si puedes asumir que casi todo es exactamente igual, entonces puedes tirar adelante y concentrarte en lo nuevo. El cerebro es muy bueno cuando toca trabajar con la novedad, pero si las cosas son iguales, tiende a ignorarlas. Así que todo lo relativo a uno mismo que es igual o parece igual puede ignorarse tranquilamente, dejarse de lado y de este modo puedes levantarte y centrarte en cualquier nuevo reto que te traiga el día. Así que es muy útil pensar en uno mismo como el tipo de cosa que no cambia mucho porque es tranquilizador y porque nos hace la vida más fácil. Pero no es verdad. No, porque la gente subestima hasta qué punto su cerebro y su yo puede cambiar. El lavado de cerebro no es más que un ejemplo extremo de esto. Un ejemplo que utilizo en el libro es que si te encuentras a un amigo al que no has visto en 10 años y de repente se ha vuelto religioso, por ejemplo, pensarás, vaya, pero es que son 10 años, lo que sea. En cambio, si te encuentras a esa persona un mes más tarde y de repente se ha vuelto religiosa, empezarás a pensar, un segundo, qué poco tiempo, ¿qué está pasando? Pero es muy nuevo, ¿no?, esta historia del lavado de cerebro desde el punto de vista científico. Es algo bastante nuevo. La palabra solo existe desde 1950. Utiliza técnicas mucho más antiguas, derivadas de la tortura, por ejemplo. Algo muy parecido se produjo durante la Inquisición, las reformas en Inglaterra, etc. Así que hay mucha historia detrás, pero la palabra no surgió hasta 1950. Se trataba de un término propagandístico acuñado por un periodista estadounidense llamado Edward Hunter, que lo utilizaba para describir lo que pasó en la Guerra de Corea. Cuando los soldados estadounidenses, algunos de ellos, no todos, pero algunos ciudadanos de Estados Unidos, cambiaron completamente y pasaron a denunciar el estilo de vida estadounidense y todo lo que conlleva. Se escandalizaron. Todo el mundo se horrorizó, nadie entendía lo que pasaba y era necesario un nombre para describir este fenómeno tan extraño. Entonces, Edward Hunter propuso el nombre de lavado de cerebro. Y ahí empezó el concepto moderno del lavado de cerebro. Entre los precedentes más impactantes de esto, probablemente está lo que pasó en Johnstown. Sí, es un ejemplo muy bueno. Casi 1000 personas se suicidaron. ¿Lo llamamos lavado de cerebro a eso también?
Jonestown empezó como una misión cristiana, pero mucho más extrema y mucho más aislada. Y con el tiempo desembocó en un suicidio colectivo. Nadie podía entender cómo se podía pasar de un simple cristiano, defensor de las buenas obras y bastante socialista, al líder paranoico que condujo a su gente a este tipo de acción. Y de nuevo la gente necesitaba una palabra para explicarlo, así que dijeron, tenemos que llamarlo de algún modo, no lo entendemos, pongámosle un nombre. Y después la propia CIA investigó, ¿no?, durante años el lavado de cerebro. Alguien me recordó no hace mucho el proyecto de Manhattan en cuanto al dineral gastado. Manhattan fue para producir la bomba atómica. Los recursos que se gastaron para estudiar el lavado de cerebro fueron casi iguales, pero no hubo muchos resultados al final, ¿no? ¿O sí? ¿Se llegó a alguna conclusión? Bueno, lo que creo de las conclusiones a las que se llegó, si es que se llegó a conclusiones, y en la medida en la que yo, que no soy estadounidense ni trabajo para la CIA, sé del tema y desconozco lo que pasa en secreto ahora mismo, pero por lo que sé, el problema que tuvieron es que el lavado de cerebro es, por así decirlo, un proceso de 2 fases. Hay que eliminar las creencias anteriores. En el caso de Corea, de los soldados estadounidenses, había que eliminar la creencia de que el estilo occidental era bueno y luego instaurar las nuevas creencias. La creencia de que el comunismo era bueno. Pues bien, eliminar las antiguas creencias se puede hacer hasta cierto punto. Se puede utilizar el electroshock, las drogas o fármacos, todo tipo de técnicas para intentar lavar el cerebro de la gente. Pero el problema es que introducir nuevas creencias es muy difícil. Descubrieron que eso no podían hacerlo, que podían desprogramar a la gente, como decían ellos, pero que no podían adoctrinarlos con las nuevas creencias. En tiempos cartesianos, el cerebro se comparaba a un diamante, estable, sin opción a ser moldeado. La neurobiología actual muestra todo lo contrario, el cerebro como algo dinámico y modificable. De esta maleabilidad se aprovecha el lavado de cerebro. Personas reales que aplican en sus víctimas un conjunto de técnicas para cambiar sus creencias. El manipulador primero aísla a su víctima de sus personas queridas y de su entorno. Las creencias de la víctima son las de siempre, pero no hay nadie que se las reafirme. Si además el manipulador controla todo lo que la víctima ve, oye y piensa, su identidad se verá debilitada. Aprovechando estos momentos de debilidad, el manipulador pone en duda las creencias de la víctima. Le crea incertidumbre y, por lo tanto, estrés. Nuestro cerebro nos permite resistir a influencias externas, pero es muy vulnerable en situaciones prolongadas de mucho estrés. La capacidad del cerebro de la víctima de pararse y pensar queda bloqueada por el estrés. Si la víctima duda de sus creencias, necesita alternativas. Y allí está el manipulador para ofrecerle una nueva creencia. El mensaje será corto, coherente y simple. La víctima responde a él automáticamente sin pararse y pensar. Se le repite varias veces para romper con su resistencia y conseguir que se familiarice con el mensaje. Pero estas técnicas precisan la implicación de las emociones de la víctima. Para conseguirlo, acompañan sus antiguas creencias con imágenes negativas. Lo que antes amaba, ahora lo odiará. Aislamiento, control, incertidumbre, repetición del mensaje y manipulación emocional son las terroríficas técnicas que algunas personas utilizan para lavar el cerebro a sus víctimas y cambiar así sus creencias. Tú mencionas las convicciones singulares. Tienes de pronto una idea extraña que una emoción la pone en marcha. ¿Qué quieres decir por idea o convicción extraña? ¿Cuáles serían los prerequisitos para que una convicción se convierta en un lavado de cerebro? ¿Qué es lo que necesitas para que pase? Pues necesitas emociones fuertes para empezar. Y realmente la mayoría de las veces necesitas que mucha gente a tu alrededor crea lo mismo.
porque eso te lo pone mucho más fácil. Recuerda que cuando empiezas a tener una idea, cuando estamos al principio del proceso de lavado de cerebro, lo que pasa es que la idea se forma por la información que te llega. Alguna de esta información es lo que ves, lo que oyes, dónde están los objetos en el mundo que observas, todo este tipo de cosas. Pero en gran parte procede de otra gente. Así que si hay un montón de gente a tu alrededor que te dice lo mismo y no hay nadie que te diga algo distinto, la realidad para ti se convertirá en lo que esa gente te diga. No hay nada más porque no llegan fuentes alternativas de información. De nuevo volvemos a la importancia de detenerse y reflexionar, del pensamiento crítico, ¿sabes? Gente que se cuestione la sabiduría popular y la información comúnmente aceptada. Pero si estás solo en un grupo pequeño y compacto y no hay nadie que se cuestione las cosas, eso es lo que pasó en Jonestown. No había nadie más. No tenían acceso a los medios de comunicación. Jones controlaba la información. Así que lo que él decía se convertía en la realidad, porque no había modo alguno de comprobarlo. Si tienes algo así, eso refuerza la idea, y si sumas eso a las emociones, todavía se vuelve más fuerte. Y si llega a ser suficientemente fuerte, incluso aunque algo lo cuestione, aunque llegue alguien de fuera y diga, en realidad estás equivocada, ¿cuánta repercusión tendrá eso? La única defensa contra eso, quiero decir, la defensa que hemos heredado, es la corteza prefrontal, esa cosa tan hermosa que, según dices, es el director de orquesta que nos dice, para y piensa. No quiero que suene como si se tratara de un hombrecillo sentado allí mirando al resto del cerebro. Todo el cerebro hace esto de detenerse y reflexionar. Solo que la corteza prefrontal lo hace más lentamente que el resto del cerebro. Así que nos damos más cuenta de ello. Tendemos a pensar que es la que hace eso de detenerse y reflexionar. Pero de hecho, los procesos de cuestionamiento e interpretación están pasando continuamente en el cerebro. Es decir, es como si las áreas neuronales interactuaran, conversaran entre sí. Cuando reciben un estímulo, muchas áreas se activan, casi como si tuvieran una conversación y dijeran, bueno, creo que esto es lo que pasa. No estoy seguro. Creo que es eso lo que pasa. ¿Quién grita más fuerte? Vale, pues nos pondremos de acuerdo en qué pasa aquello. Y entonces fluye la decisión y se consigue una acción y una respuesta. Así que es algo mucho más complicado e interactivo que la idea que cuando un estímulo entra en el cerebro, la corteza prefrontal se para y dice, quizá hago esto, quizá no. ¿Qué narices? Voy a hacerlo, ¿sabes? Y ya tiene la decisión. Otro tema fascinante es la educación. Hay gente que dice la educación es el mejor ejemplo de lavado de cerebro y que empieza en la infancia. Pero tú dices, cuidado, porque la educación puede ser totalmente lo contrario. Puede también ser una manera de liberarse, la única. ¿En qué sentido dices esto? Hay que ir con cuidado con el lavado de cerebro porque es un asunto sumamente político. Y uno de los problemas que surgen es que es importante saber de qué perspectiva estamos hablando en cada momento. Por ejemplo, si volvemos a la reforma de pensamiento original que acuñó la palabra lavada de cerebro. China. Sí, los chinos, de hecho, lo consideraban reeducación. Lo veían como un concepto positivo. Si miramos cómo escriben sobre ello, lo describen casi como una curación o una salvación. Son muy positivos. Están intentando ayudar a esa pobre gente que vive engañada y mostrarles la luz del comunismo. Es algo muy positivo. En cambio, los estadounidenses son sus enemigos mortales, combaten contra los chinos e intentan verlo bajo un prisma negativo. Por eso, lavado de cerebro es un término tan peyorativo, desagradable y denigrante. Así que, de nuevo, con la educación, lo que hay que preguntarse es, ¿quién educa a esa persona? Y en el proceso de educación, ¿prevalecen los intereses de la persona que se educa o los intereses del educador? Evidentemente, si lo que se antepone son los intereses del educador y se pretende conseguir un ciudadano agradable y dócil, entonces sí, de ahí proceden las acusaciones de lavado de cerebro porque es un proceso negativo. En cambio, lo que se intenta es inculcar el pensamiento crítico, detenerse a pensar y ser un poco escéptico, comprender cuándo es mejor formular una pregunta y cuándo es mejor dejarlo correr, enseñarle, darle un poco más de capacidad crítica para ahondar en las cosas. Si se hace eso, eso no es un lavado de cerebro, de hecho es todo lo contrario. Programa que es un programa muy interesante en el que se le van a hacer unas 3 preguntas a cada uno. Es muy un joven psicólogo pone un anuncio en el periódico. Van a
Solicita voluntarios para un experimento. Ofrece $4 a quien se preste a participar. Pero es un anuncio engañoso. Se dice que es un experimento para evaluar la memoria, pero lo que realmente se quiere poner a prueba es la obediencia o la resistencia a la autoridad de los participantes. A cada voluntario se le empareja con otra persona y se les asigna un rol al azar. Uno será el profesor y el otro el aprendiz. A continuación se les pone en habitaciones separadas. El procedimiento a seguir es simple. El profesor formula una pregunta al aprendiz y debe castigar cada respuesta errónea con una descarga eléctrica. El sistema de descargas funciona mediante un generador que transmite la electricidad a través de unos electrodos conectados al brazo del aprendiz. A cada respuesta equivocada deberá aumentar la potencia de la descarga. Para demostrarle que el mecanismo funciona, el investigador aplica al profesor la descarga de mínima potencia. Así comprueba en su propia carne el castigo que aplicará al aprendiz. Vale. ¿Ya puede hacer la pregunta? El investigador, con su bata blanca, es quien da las instrucciones. Se convierte en la autoridad de referencia para los participantes. Las primeras descargas son fáciles de dar. El profesor pulsa el interruptor sin vacilar. Pero con los primeros gritos su tarea se vuelve más dura. Algunos dudan. Saben que están infligiendo dolor. Las voces de los aprendices pidiendo que los saquen de allí cada vez son más fuertes. La situación se vuelve muy tensa. Lea la siguiente. Cuando alguno de los profesores manifiesta su intención de abandonar, el investigador le insiste sin ni siquiera alzar la voz. El experimento requiere que continúes, o simplemente, venga, continúa. Estas simples frases son suficientes para que el 65% de los participantes lleve el experimento hasta el final. Denle al interruptor. No. No lo voy a hacer. Solo unos pocos deciden que no quieren seguir adelante. ¡Sacadme de aquí! ¡Hijos de puta! ¡Sacadme de aquí! ¡No aguanto más! A pesar del progresivo aumento de los gritos de los aprendices, 2 de cada 3 voluntarios aplican la descarga de máxima potencia, sabiendo que existe un grave peligro para el que la recibe. Sin embargo, no todo es lo que parece. Lo que no sabrá el voluntario hasta finalizar el experimento es que su pareja, el aprendiz, solo es un actor. Sus gritos y súplicas son pura comedia. La repartición de roles ha sido amañada para que todos los voluntarios ejerzan de profesores y todos los actores de aprendices. Es una estrategia para que los voluntarios piensen que es a sus compañeros a los que se está poniendo a prueba. Este experimento se llevó a cabo en la Universidad de Yale a principios de los años 60. A pesar del truco, los resultados son muy reveladores. Muchos encuentran en este experimento una explicación a la obediencia ciega de la mayoría de alemanes durante el nazismo. Sometidos a la autoridad, personas normales y corrientes pueden llegar a actuar con una crueldad extrema. El secreto es desprenderse de la responsabilidad. Libres del sentido de culpa, aparece el lado más oscuro de la naturaleza humana.
Otro asunto que mencionas a menudo es la importancia del poder político. Del poder político como fuente de adoctrinamiento y de lavado de cerebro. Creo que fue Milgram, ¿cómo se llamaba? Sí, Stanley Milgram. Stanley Milgram. Mencionaba algunos resultados impresionantes. Demuestran algo espeluznante. Por ejemplo, sabemos que alrededor del 1% de la población es psicópata, ok, vale. Pero lo que no sabíamos, y lo que muestra la investigación de Milgram, es que 2/3 de la gente puede comportarse de un modo muy cruel, muy maligno, simplemente por acatar una autoridad, por no ofrecer resistencia a lo que les mandan. Oye, ¿es así eso, no? Bueno, en ciertas situaciones, y varía mucho. Por ejemplo, cuando Milgram introducía en el experimento a otra persona que decía, no lo hagas, el índice de obediencia bajaba a 0. De modo que hay que tener una autoridad unida para que funcione. Y cuando la persona tenía que agarrar la mano del actor, del colaborador, en el aparato de electroshock y aguantarlo, el índice de resistencia aumentaba muchísimo. Así que, depende. Este experimento nos enseña mucho de la distancia, además de la autoridad. Si estás lejos de la persona, si no eres realmente consciente de lo que hacen tus acciones directamente, si formas parte de un gran sistema burocrático, si estás lejos de la persona real a la que infliges daño, es mucho más fácil hacer cosas horribles, simplemente porque te lo mandan. Mientras que si estás ahí mismo mirando a la persona mientras lo haces, es mucho más difícil. Oye, otra cosa increíble. Bueno, sabemos y solemos decir que es fantástico, que no hay 2 cerebros iguales, todos son distintos. Tu cerebro, el mío. Pero al mismo tiempo nos preguntamos por qué algunos cerebros son más vulnerables al lavado de cerebro que otros. ¿Qué los hace más vulnerables? Parece que las personas varían en su susceptibilidad, en la facilidad con la que se les puede hacer creer cosas extrañas, la facilidad con la que se puede hacer que entren en una secta, se comporten violentamente, este tipo de cosas. Y no terminamos de entender estos factores, pero podemos adivinar algunos de ellos. Por ejemplo, si ya tienes creencias muy, muy fuertes, será mucho más difícil eliminarlas y meter las creencias nuevas, por decirlo crudamente. Una persona dogmática o fanática, alguien que ya esté firmemente convencido de algo, será una pesadilla para quien quiera lavarle el cerebro. Sin embargo, si tienes a alguien joven, por ejemplo, que no ha acabado de descubrir quién es en la vida, que tiene dudas, que busca algo pero no sabe bien qué, alguien así es maravilloso. Para los que lavan el cerebro. Busca respuestas, está abierto a información nueva, pero no tiene convicciones muy arraigadas. El ejemplo que utilizo en mi libro es el de la jardinería. Si tienes un jardín que es una jungla, es muy fácil llegar a diseñar el espacio y hacer lo que quieras. Pero si tienes un jardín que ya está muy elaborado con rocas y paisajes por todas partes, es mucho más difícil poner encima tu estructura porque tienes que eliminar la que ya está ahí. De modo que, ¿hasta qué punto están arraigadas las convicciones de la gente es un factor importante, y esto dependerá de la educación y también de la motivación. Si alguien está interesado y dispuesto, tienes un inicio inmejorable para lavarle el cerebro. Si no le gusta y se muestra reacio a la nueva información, eso hace tu tarea mucho más ardua, no imposible, pero sí más ardua. El origen de la obesidad puede ser muy diferente. Se puede adquirir durante la vida o bien se puede nacer con ella. De esta última se sabe muy poco, pero científicos del Instituto de Salud Infantil de Londres creen haber encontrado su origen. Toda célula tiene su función, pero si falla, la célula se desorienta y no sabe dónde situarse. Según los científicos, esta desorientación celular es la que explicaría la obesidad infantil. ¿Pero qué hace que las células pierdan su capacidad de orientarse? Se ha comprobado que existen errores de transmisión en las células cerebrales que controlan el apetito, por lo que las células pierden su comunicación y entonces migran hacia lugares que no les corresponden.
El estudio se ha realizado con ratones, unos con problemas de obesidad y otros no. Las células tienen unos filamentos que les indican en qué parte del cuerpo se encuentran. Además, las guían durante la formación del embrión. Los investigadores han comprobado que los ratones con problemas de obesidad tienen los filamentos alterados, por lo que las células pierden su capacidad de orientarse y, en consecuencia, provocan obesidad. El tratamiento de la diabetes es muy incómodo. La única opción viable hasta hoy es una inyección de insulina diaria. Parece ser que, tras años de estudios, científicos ingleses han encontrado una nueva vía. Se trata de un inhalador, aunque aún es pronto para lanzarlo al mercado. El objetivo de los científicos es encontrar la forma de hacer un inhalador de insulina para evitar las inyecciones diarias. Pero, ¿qué sustancia puede ser inhalada con la insulina? Tras muchas pruebas, hallaron que la levadura mejora la absorción en las fosas nasales. ¿Lo han oído bien? El mismo hongo que se utiliza para elaborar pan o cerveza tiene la propiedad de mejorar el paso de la insulina a través de los tejidos. Se ha demostrado que la levadura es capaz de abrir las estrechas uniones entre las células nasales y de este modo facilita que la insulina llegue al flujo sanguíneo. Aunque todavía está en fase de experimentación, los científicos esperan poder lanzar al mercado este inhalador de insulina, que con toda seguridad hará más cómodo el tratamiento de la diabetes. ¿Cuál es el entorno astronómico en el que vivimos? Uno de los mayores misterios de la astronomía actual es que el 90% del universo es invisible. A esta nada se le ha llamado materia oscura, y se sabe su presencia por la forma en que rotan las galaxias. Científicos del Instituto de Astronomía de Cambridge han sido capaces de situar los límites de esta materia en el espacio y proporcionar la primera información de carácter físico. Con la ayuda de grandes telescopios, los astrónomos han creado mapas detallados en 3 dimensiones de las galaxias. Basándose en los movimientos de sus estrellas, han calculado la impresión de la materia oscura entre ellas. Los resultados han sido sorprendentes. Las partículas de la materia oscura se mueven a una velocidad de 9 kilómetros por segundo y son muy calientes, alrededor de 10.000 grados centígrados. Los astrónomos se cuestionan por qué, con esta elevada velocidad y temperatura, son capaces de formar estrellas y galaxias, puesto que es difícil que se queden quietas para su formación. Ahora, con toda esta novedad, se plantean que deberíamos cambiar la forma en que pensamos que las estrellas y galaxias evolucionan en el universo. La gran mayoría de los desechos domésticos se procesan en vertederos. Si tenemos en cuenta que hay poblaciones cercanas a estas instalaciones, los malos olores pueden llegar a ser un gran problema. Pero un nuevo sistema electrónico puede ayudar a gestionar estos residuos. La descomposición de los desechos desprende malos olores. Pero este no es el único problema. También libera metano, uno de los gases responsables del calentamiento global. El nuevo aparato tiene 4 sensores que analizan los gases del aire. Tiene incorporado un módem con un GPS que manda el análisis químico a un ordenador remoto. El sistema puede determinar si el gas metano o los hedores del aire sobrepasan los niveles tolerados. Si es así, se filtra el aire antes de liberarlo de nuevo a la atmósfera. Hasta hoy no existía ningún tipo de detector capaz de limpiar el aire a tiempo real antes de que éste llegase a niveles inaceptables. Además, es un sistema de alarma muy útil para estimar el incremento de los gases tóxicos y poder actuar para crear un ambiente mucho más saludable. Estamos en redes en la segunda parte, claro, sobre un programa dedicado al lavado de cerebro, ni más ni menos. Y bueno, yo siempre he pensado, como muchos de vosotros, que, porque lo he visto en la historia de la evolución, que realmente el gran salto adelante se debió dar el día que alguien, uno de estos homínidos, fue capaz de intuir lo que estaba cavilando el otro, lo que pasaba por el cerebro de su interlocutor, porque solo así podías o bien ayudarle o bien manipularle. Y esto, que era un sentimiento, yo creo, extendido en los evolucionistas, de pronto, con la guerra de Corea, ¿no?, un tal Edward Hunter, que estaba, como toda la sociedad americana, aterrado, sorprendidísimo, fue un espectáculo, yo lo recuerdo, que no se lo creían.
de que unos americanos prisioneros de los chinos, ¿no?, salieran allí en pantalla y dijeran que malos somos, abdicaran de todos los valores norteamericanos, y fue allí que se acuñó la palabra de lavado de cerebro. Y seguramente no terminó allí, ¿no? Digo yo, Humberto. Efectivamente. ¿Qué ha pasado desde entonces con esta historia? Ni terminó, ni creo que termine según evoluciona la sociedad y según los cánones que imperan actualmente, ¿no? Lo que ocurre es que también es bueno no dramatizar y sí, no utilizar ese tópico del lavado de cerebro que parece que asusta. Realmente detrás del lavado de cerebro lo que entendemos que hay es una situación de comunicación persuasiva que se puede dar a distintos niveles, más o menos agresiva, más o menos violenta. Y que independientemente de la situación y del momento de Corea, donde efectivamente se acuña por primera vez el término o se utiliza acoplado a situaciones bélicas de control y de obligamiento de personas, ya se venía utilizando a lo largo de la historia en distintos momentos. Como bien has dicho, desde que alguien cae en la cuenta que el otro puede pensar algo y yo puedo saber que puedo modificar en alguna medida ese pensamiento para beneficio del otro, para beneficio propio mío, pues empieza a haber comunicación agresiva y empieza a haber debilidad, desasosiego y dependencia potencial de la persona sobre la cual comunico. Si lo hago bien, en los momentos oportunos y con la secuencia de fase adecuada. Oye, y se desarrollan técnicas, vamos a venir al mundo moderno, ¿no? Pero se desarrollan técnicas, me imagino, en el pasado para influir sobre el pensamiento de una persona. Kathleen, en la primera parte del programa, decía una cosa que me impresionó. Dijo, es fácil erradicar lo que uno piensa, o sea, limpiarle el cerebro. Es mucho más difícil el imprimirle lo que uno quiere que piensa. Ante esto el cerebro parece que se resiste muchísimo más, pero la gente de marketing, de eso sabéis algo, ¿no? Sí, yo creo que independientemente de que en el año 53 se escribiera el libro sobre el lavado de cerebro y apareciera que originalmente no era lavado de cerebro, era lavado de corazón, ¿no? Era un término que los chinos habían acuñado, sí, para intentar cambiar los sentimientos a sentimientos mucho más próximos a ellos. Luego, al evolucionar con ese cambio de mentalidad, realmente lo que se quiere es destruir o hacer opaco la parte de memoria y la parte de contenidos que está grabada y sustituirla por una que sea mucho más afín y que sea más manipulable, ¿no? Evidentemente el ser humano en una situación de tensión, que es lo principal, hay que someterlo, hay que entender que por ejemplo en los interrogatorios que en la guerra de Corea se hacían a los prisioneros, se utilizaba la figura del policía bueno o del guardia bueno y el guardia malo, y lo que se hacía era generar una tensión muy fuerte para que el individuo en esa tensión se debilitara y en esa debilidad fuera capaz de ir imprimiendo elementos positivos con el guardia bueno y poder pasar luego a manipularlo. Que el lavado de cerebro como tal, o llamémosle de otra manera, lo que necesita por parte del cerebro que quieres cambiar es una situación de tensión, de estresamiento al máximo. Totalmente. El caso de las sectas, por ejemplo, es un caso muy típico donde al sujeto se le somete durante muchas horas a comidas hipocalóricas, es decir, que donde hay muy bajas en calorías, donde hay bajas en hidratos de carbono, donde no tiene energías para aguantar y someterse y sobreponerse, y entonces a partir de ahí ese debilitamiento hace que de alguna manera se le vaya comiendo terreno, se vaya manipulando. Se han utilizado también corrientes eléctricas. Sí, ¿por qué? Vamos. Los procedimientos son complejos, pero todos buscan romper la realidad física de la persona. También se hace en adiestramiento animal con elefantes, incluso con asnos, ¿no? De manera que de lo que se trata es de generar tal nivel de desequilibrio en respuesta electroquímica en la persona que la persona no tenga ningún tipo de recurso para poder ordenar la estimulación que le viene de fuera. Se trata de romper, por tanto, esa realidad física, y se trata de romper esa realidad física hasta tal punto que incluso se desvertebre ese eje que conocemos que funciona muy activamente en nosotros, el eje hipotálamo, hipófisis adrenocortical, que viene a gestionar lo que sería el sistema inmune en relación con el sistema endocrino
y el sistema nervioso central, mediando ciertos estados emocionales y ciertos estados anímicos. Cuando eso se consigue, la persona entra en pérdida. Una persona en pérdida a nivel orgánico es muy fácilmente sugestionable. Si además se la aísla estimularmente, cae en tal nivel de crisis que no será difícil que empiece a confundir la realidad con la fantasía, que empiece a dudar de dónde empieza su culpa y dónde acaba su culpa, que empiece a dudar de los despropósitos o de las malas intenciones del comunicador aversivo, del comunicador asertivo, o sea, empieza a dudar de todo. En ese momento la persona es vulnerable, dependiente. Se le ha roto su resistencia psicológica como consecuencia de debilitamiento físico. Ahora está dispuesta para el ataque y la modificación. Está desestructurado realmente la personalidad de su estado. Ahora, me estáis hablando de algo que es terrorífico, pero que aplicamos normalmente en situaciones de guerra, de presidio, de lo que sea. Bien. Ahora, lo que la gente está hoy preocupada es por el lavado de cerebro, lo seguimos llamando impropiamente así. Moderno, ¿no? Moderno. O sea, sin necesidad de agotar, claro, digamos, la fisiología del personal, ¿no? Y en eso Kathleen Taylor dice una cosa que te hace pensar. Dice, uno de los descubrimientos que hemos hecho es que la supuesta solidez del cerebro, que pensábamos que era como un diamante bruto. Bueno, yo tengo amigos Nobel que llaman al cerebro la máquina universal más perfecta del universo, ¿no? Ella dice, no es cierto. O sea, el cerebro no es sólido y se puede descuartizar sin necesidad de llegar a estos extremos. Cierto. ¿Estáis de acuerdo Totalmente en eso? Cierto. Y volviendo a lo que decíamos de la publicidad o el marketing, claro que se han utilizado recursos para tratar de influir, en el caso del marketing y la publicidad, tratar de influir en las decisiones que los seres humanos tomamos. Cuando hay que promocionar un determinado producto, entonces ya alguien quiere influir en esa decisión frente a otro, utilizará técnicas persuasivas y entonces puede ser una especie de guía para que el sujeto al final termine yendo donde en este caso el dirigente, el persuasor quiere llegar, ¿no? Pero hay un tema que nos preocupa a todos y a nuestra audiencia también, y es el comportamiento de la gente en condiciones extremas. O sea que antes hacíamos referencia a eso. Hoy en día no estamos preparados para superar situaciones de escasez tecnológica en un entorno no urbano. Por ello, la Universidad de Granada, en colaboración con el Mando de Adiestramiento del Ejército de Tierra, ha elaborado un máster en técnicas de supervivencia. No se trata de crear superhombres, sino de dar conocimientos prácticos para aprovechar los recursos naturales. Consiste en resolver el problema que supone buscar abrigo, buscar alimentos, buscar bebida, buscar comodidad, necesidades básicas que cada persona tiene, colocados en ciertos ambientes naturales, ante ciertas circunstancias que, por desconocidas y no por otra cosa, resultan a veces complicadas de resolver, pero con una mínima dosis de conocimiento y voluntad, pues se sale adelante. En bosque, por ejemplo, tenemos que el fuego es algo fundamental y casi todo gira en torno a él. En alta montaña es el desplazamiento y los refugios, lo fundamental. En las zonas desérticas todo gira en torno al agua y también a la orientación nocturna. En los ríos, en torno al desplazamiento con balsa, al igual que en mar, desplazamiento con balsa y la pesca. En fin, en cada ecosistema se insiste más en un recurso que en otro, aunque en todos se tratan de satisfacer todas las necesidades. Bueno, era la primera vez que yo construía un iglú y realmente he podido comprobar durante la construcción que siguiendo una técnica como nos enseñaron los monitores, no es tan difícil hacer el iglú y además es uno de los momentos de euforia cuando consigue ver terminado el iglú y que te ha salido hasta discretamente bien. No solo es necesario el ingenio y la colaboración del grupo para sortear los obstáculos. El cansancio continuado puede doblegar la mente provocando sensaciones negativas como furia, angustia o apatía. Sin embargo, una actividad física ligada a la consecución de un objetivo ayuda a eliminar los pensamientos negativos y a aumentar la propia autoestima. La idea de considerar la dificultad
como un reto, para mí valía como tener una actitud positiva hacia la dificultad. Ahí está la dificultad y yo voy a retarla. Tener una actitud activa te da la posibilidad de haber ganado ya a mitad de la batalla, ¿no? Y esto era uno de los aspectos que me ha ayudado en muchos casos, ¿no? En Sierra Nevada, en la fase de nieve, durante una ventisca tuvimos con nieve, la tormenta de nieve, no llevaba el equipo los guantes y la gafa no eran la idónea para la ventisca, entonces tenía la gafa completamente congelada, íbamos en fila india y lo que podía ver era la cola de los esquís del compañero que me adelantaba, ¿no? Que me precedía. ¿Cómo solucioné estas situaciones? Un poco siempre aguantar un minuto más, pensar en el equipo, en tratar de no ser tan individualista, ¿no? Y pensar que lo que me está pasando a mí, en diferente medida, lo está pasando también mi compañero. Entonces, que no me queje mucho, ¿no? Y al final puede engañar la mente con estos razonamientos, ¿no? Y funciona. Los límites es algo bastante relativo y subjetivo, ¿no? Están los límites, ¿eh? Cada uno tiene sus límites y realmente los límites que se tratan de superar en este curso son realmente fáciles de conseguir, porque no consisten más que en superar los límites que impone el desconocimiento, la inexperiencia, ¿eh? Que es con lo que se juega. Entonces, los alumnos, una vez que conocen el entorno y las técnicas mínimas para salir adelante en los problemas que se le presentan, pues evidentemente tienen una capacidad de aguante mayor de la que esperaban. Construir una cabaña, ya sea en bosque o en la nieve, el compartir con los demás la recogida de plantas que se haya hecho durante el día, o un conejo para 7 u 8 personas, que previamente hay que sacrificarlo y prepararlo, personas con hambre, además. El obtener fuego por procedimientos naturales o hacer una onda con esparto. En todo eso son prácticas muy elementales que pueden satisfacer mucho a las personas, pueden realizar a la persona. Y estamos hablando simplemente de rescatar del pasado conocimientos que antes existían, de recuperar la memoria de la especie. Cuando estamos sujetos a condiciones extremas, ¿se puede hacer algo realmente? ¿Se puede preparar a la gente para este tipo de cosas? ¿Va usted a...? ¿Sí? Sí. No absolutamente, porque la casuística que media en una situación límite es complejísima, tremendamente heterogénea y cambiante incluso a través de momentos temporales, pero sí es verdad que hay un mínimo de patrones de afrontamiento y de capacidades que podemos instaurar en el repertorio básico de una persona para que sea más probablemente capaz de afrontar esa situación límite y no sufrir las secuelas traumáticas que entendemos todos por estrés postraumático a posteriori de haber pasado por esa situación. Y hablo de mecanismos fundamentales que son vitales en nuestra vida cotidiana y sobre todo en situaciones adversas como las que decimos, de autoeficacia, de controlabilidad, de inteligencia práctica, el poder saber aplicar lo que teórica e informadamente tengo a nivel práctico para conseguir objetivos reales, un mínimo control emocional dentro de los cuadrantes. Que no enseña nadie. Que nadie enseña y que nuestra formación... Oye, ¿habéis oído de algún lugar en España, en América Latina, en Europa, en donde a los niños se les enseña algo sobre lo que son las emociones básicas, darwinianas, universales, el miedo, el desprecio? ¿Habéis visto algún sitio? Monográficamente se habla. Que se les diga algo, ¿no? En las escuelas, que les digan, oiga, saber ponerse en el lugar del otro, ¿no? Usted va a tener que convivir, pues no, es un vacío clamoroso, ¿no? Sí, la verdad es que no existe demasiada literatura de la didáctica que hay que seguir en el caso de trabajar con sentimientos, con emociones. Y yo creo que hay trabajos, sobre todo en nuestro país, hay trabajos que deberían difundirse más. El tema, por ejemplo, de enfrentarse ¿no? El enfrentarse al dolor, por ejemplo, que es algo que no estamos preparados en nuestra cultura occidental, ¿no? Hay quien
dice, Kathleen Taylor, por ejemplo, dice, bueno, el sistema educativo en realidad puede ser una gran liberación, puede ser una gran resistencia al lavado de cerebro, pero por otro lado, ella misma no esconde que muchos sistemas educativos se pueden fácilmente convertir en un lavado de cerebro atroz. Eso se llama adoctrinamiento. Adoctrinamiento, claro, ¿no? ¿Y dónde estamos en eso? Pues Porque... no me atrevería a posicionarme en una de las partes, pero yo entiendo que formar no estamos formando, estamos informando de forma masiva, estamos intentando enseñar a la gente a que gestione la información de forma más o menos acertada, pero creo que no estamos haciendo nada para instaurar los pilares fundamentales a nivel emocional y comportamental como para que las personas de nuevas generaciones puedan adecuadamente gestionar esos niveles de información. Ahí hay una crisis, hay un desequilibrio que seguramente acarreará problemas de frustración personal, que a su vez sabemos que es la antesala de grandes cargas de agresividad proyectadas sobre uno mismo y sobre los demás. Lo sabemos y, sin embargo, no oigo hablar de formación. Yo creo que evidentemente hay un sistema a lo cual los profesores se debería preparar, el tema de la inoculación, ¿no? Es decir, que se les debe preparar para el posible enfrentamiento, lo que se llama el coping, justo con todos esos nuevos esquemas que le están llegando, esquemas de comportamiento, esquemas de personalidad, nuevas incorporaciones, incluso transculturales, elementos nuevos que hay que... Ayer me contaba alguien que creo que hay ya un teléfono del profesor para poder llamar en un momento determinado. Claro, es que necesitamos respuestas para problemas nuevos, porque ante problemas complejos hay que buscar soluciones complejas, no valen soluciones simples. Y entonces, este es un tema, como decía, el tema del enfrentamiento a los nuevos esquemas es fundamental, el inocularlo tanto en los chicos, en el sistema educativo y por supuesto en la parte de este lado del profesor. Si me permites, para aderezar con dos pequeños detalles lo que dices, que me parece que va en línea, ¿no?, con lo que yo pienso y entiende la mayoría de la gente que trabaja en esta temática, y es un elemento muy importante, el apoyo social percibido. Hoy por hoy nuestros chavales, nuestras nuevas generaciones, gente, chicos y chicas de 12, 13 años, no tienen un verdadero apoyo social percibido, o no tienen la percepción de ese apoyo social. Es posible que lo reciban, pero lo importante no es lo que uno recibe, sino lo que cree que tiene y de lo cual dispone. El apoyo social es un elemento de sosiego y de aproximación, y que permite estar la persona en un equilibrio suficiente como para empezar a entender al que tiene delante. Si no existe ese mínimo sosiego como consecuencia del apoyo social percibido, no podemos empezar. Pero si no se le ha hablado nunca en la escuela jamás de lo que es ponerse en lugar del otro. Eso no existe. Bueno, no es un esquema educativo. Y eso probablemente, que es pura ciencia, es antes de la educación de valores. Digo yo, después ponga usted los valores que quiera, pero primero, oye, que los niños sepan distinguir entre ansiedad y pánico, que sepan lo que ha causado el desprecio a los demás en la historia de la evolución. O sea, bueno, ¿para qué os voy a contar? Pero es un tema importantísimo. Habéis mencionado el tema de la autoridad. Oye, pasaríamos horas hablando de hoy del el tema de Jane Ellis, por ejemplo, cuando hizo el experimento y dividió a los dos grupos, precisamente los de los ojos azules y de los ojos marrones. Sí. O sea, realmente ahí se demostró claramente que cuando tú identificas, es decir, esa identificación social con un grupo, a partir de ahí, es decir, tú estás en el endogrupo y el otro es el exogrupo, es decir, los tuyos y los de enfrente, y este es un tema que hay que enseñárselo realmente a los chicos, es decir, para esa uniformidad, ¿no? Juan, es que es impresionante lo que dices, porque yo por lo que he visto, esta identificación de grupos, no hace falta que sea una nación, ¿eh? No hace falta. Pueden ser 7 gatos, vamos, pueden ser, y se pueden diferenciar, tú me dices por los ojos azules, pero a lo mejor es por llevar una mascota, o sea que puede ser una diferenciación muy trivial, y sin embargo que les lleva a pensar que los que llevamos esa chorrada tenemos la verdad, y todos los que están fuera están equivocados, gente de la que hay que protegerse, gente a la que hay que atacar. Oye, es un tema la identidad del grupo, la identidad del grupo, de identidad, ¿no? bajo esquemas estimulares a veces peregrinos, absurdos, ¿no? Que no tienen trascendencia alguna, que no la que le proyecta simbólicamente la persona en función de su experiencia de trato con ese estímulo, ¿no? Evidentemente. Así es. Y de ahí viene, me imagino, pues toda... Hasta guerras. Claro. Toda la influencia violenta de
digamos, de las emociones grupales, ¿no? Claro, porque siguen modelos equivocados. Es decir, está claro que el comportamiento, en el caso de la escuela y en la enseñanza en general, es un comportamiento mimético. Es decir, los chicos hacen lo que ven hacer a otros. Entonces, si el modelo que están copiando es un modelo equivocado, un modelo erróneo, evidentemente están reproduciendo conductas erróneas. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente que esos modelos, pues no, que aparentemente que persiguen el tener lujo y tener disfrutar de los valores y de las riquezas y conseguirlo rápido y a cualquier precio, pues evidentemente eso es un modelo equivocado y erróneo que hay que enseñarle a los chicos que ese no es el adecuado. Oye, hemos agotado el tiempo y a lo mejor una buena manera de resumir el tema para nuestros amigos, para nuestra audiencia, es recordar dos factores en esta historia de lavado del cerebro, manipulación mental, radicalización de las ideas. Una es cuidado con el poder, porque este poder está muy fácilmente legitimado y en nombre de él se pueden cometer atrocidades enormes. Y segundo, cuidado con la formación. Probablemente ahí tenemos un buen campo para trabajar todos, ustedes y nosotros. Hasta la próxima semana. El concurso La Cuestión de Redes ha llegado a su fin. Hemos recibido vuestras respuestas y un jurado experto seleccionará al ganador del concurso. Sabemos que la única manera de conocer el futuro es seguir vivos todo lo que podamos y verlo con nuestros propios ojos. Pero la evolución nos ha dotado con la capacidad de imaginar. ¿Qué respuesta nos sorprenderá con su viaje al futuro? Thank you.